Si tienes una empresa en Colombia, este video es para ti. Hoy hablaremos de los errores más comunes en la declaración de renta del año grabado 2024 y sobre todo cómo evitarlos para que no termines pagando más de lo debido y peor aún, recibiendo sanciones millonarias. Y lo mejor de todo es que te daremos consejos prácticos que puedes aplicar desde hoy para optimizar tu carga tributaria. Así que quédate a ver este video hasta el final, que esto puede ahorrarte mucho dinero. Hola a todos, bienvenidos a toda nuestra audiencia. Nosotros somos José Rubilio Gallego y yo, Samuel Flores Peña. Somos parte de Auditer, donde creemos que todas las empresas, sin importar su tamaño, merecen asesorías y herramientas de alto nivel que impulsen su crecimiento. Hola José, bueno, vamos a empezar con este tema. Esperamos que sea del agrado de nuestra audiencia y que impacten positivamente en sus empresas. Sí, señor. Entonces, iniciemos con el tema. Varias cosas que tenemos que revisar. Ahorita ya que comienzan los vencimientos, tanto de información exógena como de renta de personas jurídicas acá en Colombia, es importante tener en cuenta algunas situaciones que pueden ser muchas, pero por efectos de tiempo solamente vamos a hablar de 5 o 6 de ellas y pues invitarlos a que sigan los contenidos para tener más información sobre el tema. Lo primero que vamos a desarrollar, una de las cuestiones que nos parece muy importante de tener en cuenta para efectos de la declaración de renta es el tema de la conciliación. Hay que tener en cuenta y hacer primero que todo, Samuel, una conciliación contable y fiscal. Y de hecho no lo exige, de hecho la norma acá en Colombia, que es un formato 2516, es donde comparamos la información que tenemos en contabilidad versus la información que estamos proyectando en redes. Es el que nos da luces para efectivamente en su momento detectar algunas situaciones problemáticas que podemos subsanar antes de hacer la presentación formal en la declaración de renta de las personas. Todos los errores nos causan efectivamente que nos expongamos ante la administración tributaria o que resultemos pagando más impuestos sin necesidad regularmente. Muchas empresas terminan pagando impuestos sobre ingresos que en realidad podrían tratarse de otra forma o ser exentos o demás. Tenemos un caso práctico de una empresa que presenta una declaración de renta con ingreso contable de 1.500 millones, pero la DIAN aparece un ingreso de 1.700 millones de pesos, según la información exógena reportada por terceros. Esto genera alertas y posibles sanciones, ¿no? Hay cosas aquí que puede pasar aquí en esta estructura por varias cosas. Y cuando hablamos de la conciliación fiscal, usted lo sabe, Samuel, que trabaja la parte de sistemas y análisis de sistemas acá en la firma con las empresas que tenemos, que muchas veces, si no se tiene ese control, si no se tiene esa conciliación de forma permanente, muchas veces se nos queda cosas por fuera del radar, ¿cierto? O nos quedan facturas sin emitir a la administración tributaria porque pues el auxiliar contable se le olvidó darle un comando al sistema y nos quedó sin reportar, o tenemos cosas que llegan al contenedor de la DIAN y no están contabilizadas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, fíjese ahí que es muy importante, primero hacer un seguimiento mensual a esto y segundo, pues hacer la conciliación como ya les decía. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver que en la estructura contable tenemos 1.500 millones que habla el ejemplo, podríamos tener unas deducciones, ojo porque en las deducciones hay muchas estructuras que podemos revisar y que se tienen que revisar antes de proyectar la declaración de renta porque no todo lo que está en contabilidad como costo o gasto es deducible de renta. Eso podemos, más adelante tendríamos la posibilidad de hacer un taller de renta. Sería bueno que nos dejaran en los comentarios si están interesados para hacer un taller de renta totalmente práctico y ajustado a las necesidades de cada uno de los participantes. Pero en tema de las deducciones, para el ejemplo, acá tenemos 1.300, ¿cierto? Que pueden ser millones, miles o lo que ustedes quieran. Tenemos una utilidad de 200 y un impuesto esperado de 70. Fíjense que es lo que tiene la estructura contable, ¿cierto? Pero ya cuando uno mira el contenedor y mira la información exógena reportada por terceros, lo que dice el ejercicio, no son 1.500, son 1.700. Las deducciones pueden ser las mismas, pero la utilidad claramente se nos aumenta, ¿vale? Entonces, el impuesto
que estaba esperado era de 70 y el impuesto pagado resultó de ser 140, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos causa esto? Un gasto financiero bien importante, ¿cierto? Del doble, claramente, ¿cierto? Entonces, fíjense que la estructura de llevar una conciliación financiera, no solamente en el 25-16 a final del año, porque eso se debe llevar de forma mensual, eh, nos quita, nos elimina o nos blinda de muchos dolores de cabeza al final del ejercicio y nos hace a los contadores el trabajo más fácil a la hora de presentar estos impuestos que, como usted sabe, Samuel, y todos los vivimos para estas épocas, pues son fechas bien apretadas de agenda con todas las estructuras, informes que piden los entes de control y vigilancia. Entonces, fíjese, Samuel, cómo está este tema. ¿Cómo le parece? ¿Qué puede opinar sobre el tema? Bueno, señor, entonces tenemos un ejemplo muy claro y básico, creo que es el tema de los ingresos recibidos por indemnizaciones, ¿cierto? Que eso podría cubrir hasta el costo fiscal. Igual, si hay deducciones mal aplicadas, pues la DIAN los puede también rechazar. Exacto, exacto. Entonces, fíjese, lo que usted dice es crítico y es bien importante. O sea, por ejemplo, un ingreso, por decir algo, y lo vamos a mirar acá, creo que tengo el ejemplo por acá. Eh, por ejemplo, vamos a mirar aquí, en lo que usted está diciendo. Acá tengo un caso de los que pueden verse también, si hacemos un taller de renta, más o menos sería la estructura para mirar cómo quedaría. Por ejemplo, una indemnización que está en el artículo 36 del Estatuto Tributario y de ahí para adelante, hasta el 57 rayados que va a los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, fíjense cómo opera el tema. Atendiendo lo que usted manifieste, me parece al lugar la observación. Entonces, los ingresos no constitutivos de renta, si no tenemos la certeza y el conocimiento de cómo aplicarlos, efectivamente estamos perdiendo plata. Aquí no es una indemnización, pero es un subsidio estatal de, por ejemplo, de 200 millones. Pasa mucho, más de lo que se piensa. Empresas que participan en concursos del Estado, más que todo con el CERA, que tienen capital semilla, ¿cierto? Esos capital semilla, efectivamente, son un ingreso para la empresa, ¿cierto? Pero son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, si no atendemos el tema bien, decimos que la empresa tiene los mismos 1.500, pero dentro de esos 1.500 hay 200 millones, podemos hablar de 1.500 millones, hay 200 millones de un capital semilla. Entonces, si yo no tengo conocimiento, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tomar todo como ingreso, voy a llevar las mismas deducciones, voy a tener una utilidad de 200 y voy a pagar un impuesto de 70. Fíjense que cuando me dan el capital semilla, a mí no me dan un certificado diciendo, ojo, porque esto no es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Eso lo debería saber el contribuyente que está recibiendo el dinero o el contador o el asesor que está asesorando o acompañando a la empresa. Pero si hay desconocimiento del tema, muy seguramente lo que van a proyectar es esto y le van a hacer pagar a la empresa esto, ¿cierto? El orden de las ideas, ¿cuál sería? Ok, tenemos un ingreso de 1.500, pero dentro de esos 1.500 tenemos un ingreso no constitutivo de renta, entonces lo que yo hago como contador es restárselo, ¿cierto? Entonces me quedan ingresos de 1.300 y tengo deducciones de 1.300. Entonces, utilidad fiscal que tengo, cero, por lo tanto, impuesto cero, y tengo un ahorro financiero de 70. Ojo, es importante lo que usted está diciendo, Samuel, porque ese desconocimiento hace que los contadores muchas veces, por acción u omisión, entremos a aumentarle la carga tributaria a los contribuyentes. ¿Cómo va el tema ahí? Bueno, sí, señor, es un tema de cuidado. ¿Y cómo evitar esos errores, no? Es revisar las Es, normas tributarias vigentes para clasificar bien los ingresos, aplicar correctamente los descuentos y exenciones y por último hay que consultar con un experto antes de presentar la declaración. De pronto no tenemos en cuenta exacto. todo eso. Es importante, ¿no? O sea, lo que usted dice, vuelvo y digo, es la mayor relevancia. Pasa mucho, se vuelve en las estructuras. Yo no sé si aquí en la firma nos ha pasado mucho, yo no sé, a título personal, me ha pasado también mucho que las empresas
al último que contratan es al contador. Regularmente no le pasa, más que todo en las pequeñas y medianas empresas, y es claro, obviamente, el contador bien preparado no es barato. Sin embargo, hay que apoyarse de la estructura de un profesional siempre. ¿Por qué? Pues porque el contador no es un gasto, el contador es una inversión. Y nosotros tenemos como contadores que dar ese valor agregado al empresario, y el empresario tener conciencia de que efectivamente el no tener un profesional acompañando esos sistemas muy seguramente le sale más costoso que los honorarios que le hubiera podido cobrar durante el año. Entonces, ese sería uno de los primeros errores: tener en cuenta la conciliación, tener en cuenta los ingresos no constitutivos y de renta y ganancia ocasional como tal. ¿Listo? Otro error que es importante, o que se perfila mucho dentro de las estructuras de las empresas, es no aplicar correctamente las deducciones especiales, ¿cierto? Varios ítems que son deducciones especiales y beneficios que las empresas no aprovechan, ya sea por desconocimiento o por errores en la aplicación. Hay un ejemplo claro que es la deducción del 100% del ICA. Si no se incluye correctamente, se está dejando de reducir la carga tributaria. Exacto, Y también pasa con las inversiones en ciencia y tecnología. claro. Aquí, por ejemplo, es una deducción especial, ¿cierto? Pues, ¿qué tenemos que decir del ICA? Que el ICA tiene que estar pagado antes de presentar la declaración. Eso podríamos decirlo no traje el ejemplo que he escrito, pero me parece al lugar lo que usted dice. Artículo 115 del Estatuto Tributario, que dice que pues, usted puede descontar el 100% del impuesto pagado de ICA y de otros impuestos que sean inherentes a la actividad económica, excepto la declaración. El mismo impuesto de rentas, que ese es también tácitamente excluido de esa deducción especial. Pero traer una condición: que los impuestos no solamente estén causados, sino pagados antes de presentar la declaración. Pasa mucho con empresas que por X o Y razón financiera, o porque pagan anualmente y el municipio tiene plazos superiores al mes de marzo o abril, y se esperan hasta el último momento para presentar su industria y comercio. Pero lo que dice la norma es: si usted ya pagó el impuesto de industria y comercio del año inmediatamente anterior, antes de presentar la renta, se lo puede llevar todo como deducción. Recuerde que la deducción es lo que disminuye la utilidad para una estructura básica. Deducción es un gasto o un costo que disminuye la utilidad, ¿cierto? Y si disminuye la utilidad, pues disminuye el impuesto. Pero acá les traigo uno que se da mucho en muchas partes y casi en el 100% de las empresas, por no decir en todas, que es la fiesta de final de año. Regularmente todas las empresas, tanto grandes como pequeñas, obviamente más las grandes que las pequeñas por recursos, regularmente hacen actividades o les hacen algún reconocimiento a sus empleados a final de año. Entonces acá tengo un caso práctico: una empresa invirtió 10 millones en la fiesta de fin de año para sus empleados, pero no dedujo este valor porque pensó que no era un gasto deducible. Ojo, porque antes del año 2016, acá tenemos dos tiempos: antes del 2016, después del 2016. Antes del 2016, las fiestas de los empleados, de los regalos que se le dan a los empleados, de los clientes, de los proveedores, era deducible de renta. Con la ley 1819 del 2016 entró, se acomodó un artículo nuevo que es el 107 raya 1, y el 107 raya 1 dijo: usted se puede llevar hasta el 1% de los ingresos como deducción especial por atenciones a empleados, clientes y proveedores. Entonces fue una puerta que se abrió, y que fíjense que ya estamos casi a 10 años de esa norma, de haber expedido esa norma, y muchos no la conocen y todavía dicen: no, es que el gasto de la fiesta de los empleados, que efectivamente sale de los recursos de la empresa, no es deducible de renta. Efectivamente sí, hasta un tope, el 1% del total de los ingresos de la empresa. Entonces acá tenemos una estructura y dice: bueno, con desconocimiento, ¿qué pasa? Ok, tenemos 1.500. Siempre hemos hablado de 1.300 millones de deducciones, pero por desconocimiento decimos: ok, sí son 1.300, pero no puedo llevarme los 1.300 porque esos 10 que estaban por aquí, pues no me los puedo llevar. Entonces, deducciones 1.290. Entonces la utilidad se me sube. ¿A cuánto? A 210. Y el impuesto también se me sube a 74. Lo primero que uno tendría que hacer como contador es: ¿qué me está diciendo la norma?
La norma me dice que me puedo llevar hasta el 1%, y si tengo 1.500, el 1%, pues son 15. ¿Y cuánto me gasté? 10. Ah, bueno, me los puedo llevar todos. No tengo por qué hacer este ejercicio, ¿cierto? De disminuir los costos y aumentar mi utilidad, sino exactamente bajo la misma norma, dejo las deducciones, la utilidad queda en 200 y mi impuesto pues será de 70. El ahorro aquí financiero sería de 4, ¿cierto? Atendiendo que la norma, estoy aferrándome a una norma para disminuir mi carga tributaria. Entonces es importante, digamos, el conocimiento, la experiencia, el perfil profesional del contador. Siempre hay que tener una estrategia desde el inicio de año, y por eso son importantes también, perdóneme Samuel, también aquí hago una acotación de la cual usted ya ha venido estudiando mucho, que es el tema del análisis de la información de forma periódica, no anual, sino periódica. O sea, esto se tiene que llevar por tramos, porque es que la renta se comienza a planear desde el primer mes, no en el último mes, que es lo que hacemos todos. Y para eso también se pueden hacer presupuestos y decir, ok, ¿cómo me está yendo? ¿Cuánto podría yo tener para al final de año, si me está yendo bien, si tengo una estructura financiera buena, si mis presupuestos y mis cambios financieros están bien, cuánto podría yo invertir, por ejemplo, en esta estructura? Porque fíjese aquí lo que está pasando, Samuel. ¿Qué me dice la norma? Ok, tengo 1.500, por el 1% vuelvo a hacer el ejercicio, me da 15. Solamente me gasté 10, ¿cierto? En la fiesta de los empleados, ¿verdad? Pero ¿qué podría hacer yo también? Ah, ok, entonces de repente me puedo gastar 5 más que son deducibles de renta, y de repente puedo hacer algo y mandarle algún obsequio, hacerle algún reconocimiento a mis clientes o a mis proveedores. Y sigue siendo dentro de la estructura tributaria aceptado. Fíjese que, primero, si me gasto 10 en los empleados, muy seguramente, y eso ya está comprobado por los estudiosos, que efectivamente cuando usted reconoce el trabajo de los empleados vía ese tipo de integraciones o de reconocimientos y demás, pues obviamente puede, primero se fortalece el compromiso empresarial, y segundo, puede aumentarse la producción, y en la parte de los clientes y los proveedores claramente se crea también la fidelización, y se pueden generar muchos y más negocios y mejores negocios. Entonces, si uno lo mira desde ese punto de vista, no solamente la contabilidad sirve para mirar el débito, el crédito y mirar si estoy ganando o estoy perdiendo, sino tributariamente podemos tomar cuestiones que vienen en la ley y usarlas a nuestro favor para comenzar a crecer las empresas. Eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo que el ejemplo que usted ha dado es muy práctico porque en todas las empresas se hace o la ancheta navideña, la celebración de los cumpleaños. Entonces yo le podría decir como conclusión en este aspecto de no aplicar correctamente las deducciones especiales, hay que conocer los beneficios según el sector, revisar los descuentos que se pueden aplicar antes del cierre fiscal y, como usted dijo, reiterarlo, es tener una estrategia tributaria desde el inicio del año. Vamos a cambiar la dinámica, le doy el paso al tercer error. Ok, bueno, entonces el otro error es la declaración incorrecta de costos y gastos. Es un error muy peligroso porque si se incluyen gastos no deducibles o mal soportados, la DIAN los puede rechazar y se terminará pagando más impuesto de lo que se debería. Importante esto, aquí tengo un ejemplo pequeño. Cuando usted no separa bien los costos y los gastos, tiene un problema, iniciando desde la parte financiera. Dejemos la parte tributaria de lado, si usted quiere, si me lo permite. Si usted no diferencia bien entre un costo o un gasto, primero que todo puede estar cometiendo errores garrafales en la rentabilidad de la empresa, y puede estar aumentando su precio ficticiamente o teniendo un precio muy por debajo, causándole una pérdida al final del ejercicio. Eso son cosas de otro proceso. Pero si usted no tiene claro efectivamente qué es un costo, digamos, si estamos hablando de una empresa de producción, tenemos que tener muy claro qué es un costo, porque es lo que efectivamente es inherente a su producto final, a obtener un producto final. Y todos tenemos costos, Samuel. O sea, nosotros como firma también tenemos costos. ¿Cuáles son los costos de nosotros como firma que vendemos intangibles? No, mira, eso es un costo. Costo directo, de hecho.
Sí, señor. ¿cierto? Y tenemos otros costos como gastar. Y tenemos cosas como gastos, ¿no? Entonces tenemos el imprevisto, la propaganda, la publicidad, todas esas cosas que efectivamente entran a la operación, pero que no son, digámoslo, entre comillas, necesarios para poder ofrecer un bien o servicio al final del ejercicio. Eso a nivel financiero. A nivel tributario, efectivamente, tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, si estamos hablando de personas naturales, que será otro espacio en otro momento, porque la renta de personas naturales es diferente a la de personas jurídicas, pero traigo el tema acá, es el siguiente. Usted, por ejemplo, si tiene rentas por honorarios en temas de renta de personas naturales, puede llevarse gastos que son necesarios para producir el ingreso, pero está limitado a su 40%. Pero si incluye, o sea, si usted se clasifica como rentas no laborales, puede llevarse costos y los costos no tienen limitaciones. Entonces, fíjense una cosa, si usted no sabe clasificar esas dos cosas, pues puede estar perdiendo plata en su momento si estamos hablando de personas naturales. Entonces, estamos hablando de personas jurídicas. Por ejemplo, aquí tengo una cuestión de costos y gastos y le voy a poner un caso práctico acá. Caso práctico, una empresa no contabiliza la provisión cartera de clientes morosos que afecta su resultado fiscal al no descontar ese gasto. En todas partes nos pasa, mano. Eso es claro. Que uno pasa su factura, ¿cierto? A su cliente, hace un contrato y dice, bueno, yo le voy a dar 15 días para que me pague y pasan 15 días, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses y todavía no la han pagado y entonces comenzamos a pelear la cartera y efectivamente muchas veces pasa mucho tiempo y no hacemos el deterioro de cartera. Porque ¿qué dice la norma? Tanto la fiscal como la contable. La contable dice que si se pasa desde los plazos normales. ¿Y qué son los plazos normales? Los que usted y yo establezcamos, ¿no? Yo soy su cliente y usted es mi proveedor y usted como proveedor me dice, yo le voy a facturar este bien o este servicio y le voy a dar este plazo. Ese es el plazo normal. ¿Cuál puede ser el plazo? 15 días, 30 días, 45 días, lo que usted y yo negociemos. Si se pasa de ese plazo, pues usted comienza a perder plata, Samuel. ¿Por qué? Porque usted para reemplazar el bien que me vendió a mí, pues necesita dinero. Y si yo no le doy ese dinero, pues usted qué tiene que hacer? Ir al sistema financiero, ir donde el vecino, sacar de sus utilidades para seguir comprando esa mercancía que me vendió a mí, que yo la utilicé y no le he pagado, para seguir vendiéndole a otros clientes muy seguramente mejor buena paga, más mejor paga que yo. Así pasa con los servicios y demás. Entonces, usted tiene que llevar un costo del dinero en el tiempo. Y eso también no lo reconoce la norma fiscal. De hecho, nos dice, usted puede llevar el sistema de provisión de cartera por el método general o por el método individual, que lo podríamos ver en un taller posterior. Si nos dejan en los comentarios que efectivamente lo quieren hacer, pues estaríamos muy atentos a que pudiéramos hacer un evento de estos y generar un taller como este. Pero para el ejemplo como tal, ¿qué decimos? No contabiliza la provisión de cartera de clientes morosos. Entonces acá estoy diciendo, venga, aquí por ejemplo, por el método general tiene 5 pesos o 5 millones o como ustedes lo quieran de deterioro de cartera porque tenemos una cartera de más de 180 días vencida. O sea, 6 meses de vencida ya podemos deteriorarla. Si no conocemos esa norma, muy seguramente nos vamos a ir aquí otra vez. Y vamos a decir, bueno, deducciones tanto, efectivamente tenemos una cartera, un activo por allá inflado, que también es importante, ¿no? Porque estamos, si uno no reconoce esos deterioros de cartera, pues está diciendo, bueno, pues a mí me ven, no sé, 1 millón de pesos desde hace 5 años y todavía no me los han pagado, pues ese millón de pesos muy seguramente ya está muy perdido. Entonces no debería estar en el activo o debería estar totalmente deteriorado. Y aquí tenemos un gasto que efectivamente no lo tenemos. No, aquí estamos trabajando con los gastos del año. Pero ¿qué pasa? Aquí si lo hacemos bien decimos, ok, tenemos 1.300, pero tenemos una cartera por allá antigua. Fíjense que no es un gasto del año, pero es una provisión que nos dice la norma que podemos llevar y que podemos llevar a la declaración de este año. Ok, entonces yo digo, ok, estoy perdiendo plata porque el cliente no me ha pagado. Pero fíjese lo que pasó cuando creé esa cuenta por cobrar. Tuve un ingreso y sobre ese ingreso pagué por lo menos 2 impuestos, industria y comercio y renta en el momento que generé la factura. Entonces, ¿qué me dice la norma? Ok, usted está perdiendo plata, no le han pagado, entonces váyase llevando proporcionalmente un gasto por esa pérdida, que si yo Estado se lo voy a aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Pues mi utilidad pasa de 200 a 195
generando lo siguiente, pues un impuesto esperado de 70 a un impuesto pagado de 68 con un ahorro de 2. ¿Cierto? No estamos recuperando toda la plata, claramente, ¿no? Porque pues solamente nos estamos deduciendo 5 y el ahorro pues es solamente 2, pero estamos recuperando algo de esas estructuras que muy seguramente no tenemos en cuenta a la hora de generar la declaración y pues estamos perdiendo también plata. ¿Sí ve cómo opera el tema? Sí, señor. Entonces, como conclusiones, no sé si ustedes tienen algo por aclarar o yo podría decirle ya unas conclusiones que se pueden determinar de No, acá. claro, claro. No, yo no ¿Listo? tengo más en este Bueno, caso. listo. Entonces, para evitar el tema de la declaración incorrecta de costos y gastos, hay que revisar la contabilidad continuamente con el contador antes de declarar. Y no solamente antes de declarar, sino a lo largo de todo el periodo del año. También hay que asegurarse que todos Impor- los gastos, costos y gastos, perdón, tengan soportes correspondientes, porque si no hay soporte, pues tampoco la grave, no se puede hacer nada. Si no hay una factura electrónica correspondiente o un documento formal constituido al momento de hacer la transacción. Y lo otro es utilizar las herramientas contables para hacer un seguimiento mensual. Nosotros, por ejemplo, en Auditer hacemos un seguimiento mensual a las empresas donde comparamos la información de la DIAN contra la contabilidad. Ajá, excelente, Samuel, muy bien. Y por último, el último error que traemos para hoy, son muchos, podríamos hablar, extendernos toda la mañana. Lo que pasa es que los tiempos acá en redes son bastante reducidos. La invitación es, vuelvo y digo, que nos dejen en los comentarios si están interesados en que hiciéramos un taller totalmente práctico donde revisemos esas cosas. Podríamos en su momento, Samuel, se me ocurre y es importante porque uno ve muchas cosas donde, en los talleres donde uno pues va y ve de muchas cosas que de repente ni siquiera uno están en el resorte de uno, que dijeran, bueno, yo quiero un taller, pero es que mi caso, yo tengo un caso específico y de este caso y quiero tratarlo ahí y va a ser un taller en base de un mix. Obviamente no podríamos tener todos los casos, pero coger las cosas más importantes que muy seguramente se repiten y hacer un taller práctico donde aclaremos esas dudas, donde efectivamente lo pongamos en la declaración de renta, hagamos una conciliación contable fiscal y nos vayamos un poco más tranquilos a la hora de aprovechar o a la hora de presentar esa declaración como tal. Quinto error, y con esto terminaríamos, Samuel, el tema es no aprovechar los descuentos tributarios. Aquí tengo que hacer un tema importante porque mucha gente todavía, y es normal, confunde los descuentos con las deducciones. En los descuentos que hablábamos por ahí arriba del ICA y de la provisión cartera y de los gastos de atención a clientes, empleados y demás, son gastos que disminuyen la utilidad. El descuento tributario no disminuye utilidad, disminuye el impuesto. Y ahí es muy importante. Eso nos puede generar reducciones y ahorros muy, muy importantes dentro de la estructura contable y dentro de la estructura tributaria. ¿Vale? Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema porque los descuentos tributarios contablemente no van al gasto o al costo. Y si pues me van a perdonar el tecnicismo, pero para los contadores que nos escuchan, los descuentos tributarios no van ni a las 5, ni a las 6, ni a las 7, van a la 13. O sea, eso no es ni un gasto, ni un costo de ventas, ni un costo de producción. Eso es una 13.55 específicamente, donde están las autorretenciones, las retenciones y demás. Eso debe ir ahí como descuento tributario. ¿Para qué? Pues para ahí tengo que hacer el control. Y desde la entrada, obviamente, hay que revisar eso. Entonces, fíjense una cosa, aquí para el ejemplo, una empresa hizo una donación por 2 millones a una fundación acreditada, pero no descontó el 25% del valor donado en su impuesto a pagar. Muy seguramente el contador lo llevaría por allá a un gasto. ¿A un gasto qué? Pues un gasto no deducible, porque si no sabemos que es un descuento y que efectivamente el empresario hizo una donación por allá a una fundación X o Y, ojo porque las fundaciones tenemos que tener en cuenta muchas cosas. En el tema de los descuentos hay muchos ítems y muchas aristas que tener en cuenta. Por ejemplo, que si le hago una donación a una fundación, por ejemplo, la fundación tiene que acreditarme vía RUT actualizado con fecha reciente que no es responsable de renta y que pertenece al régimen tributario especial, o sea que no tiene la responsabilidad 05, sino tiene la responsabilidad 04 desde el RUT. Porque hay muchos que dicen, no, es que yo soy la fundación de las, no sé,
X o Y, no se me ocurre ningún nombre ahorita. Y efectivamente uno pide la Cámara de Comercio y dice Fundación X o Y. Pero si están en el RUT con la responsabilidad 05, esos tipos de entidades, no es que no se les pueda hacer donaciones, claramente pueden hacerse, pero no se pueden llevar como descuento tributario. Eso es un gasto y de hecho es un gasto no deducible. Es un regalo de plata, mejor dicho. Para que usted tenga la certeza de eso, pues tiene que pedir el RUT y que tenga la responsabilidad 04. Es lo primero. Artículo 257 del Estatuto Tributario. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar empezando. Conocer la norma. Y segundo, pues mirar los porcentajes. ¿Qué pasa con esto? Ejemplo, igual, tenemos el mismo ejemplo que hemos llevado siempre durante todo el ejercicio, 1.500 millones, deducciones de 1.300, utilidad de 200, impuesto de 70. En esta estructura, ¿qué nos dice? Donó 2 millones a una fundación equitativa, pero no descontó el 25 del valor donado en su puesto a pagar. Ojo con esto, porque es lo siguiente. ¿Qué dice la norma? Artículo 257. No pueden superar el 25%, pero del impuesto a cargo. Entonces, acá, ¿qué dice? Por punto 25, ¿cuánto sería lo máximo que me podría llevar como descuentos tributarios? 17.5. ¿Por cuánto fue la donación? Por 2. Ok, entonces tengo 1.500, tengo deducciones de 300, una utilidad de 200, un impuesto generado de 70, reviso contra la norma si el 25, lo que yo doné supera el 25%, no supera, entonces lo llevo todo y disminuyo mi impuesto. Fíjense lo que pasó acá, aquí siempre las cosas estaban hasta deducciones, pero aquí estoy disminuyendo es mi impuesto. ¿Con cuánto? En 2. Y entonces el impuesto pagado serían 68, con un ahorro pues claramente de 2. Entonces lo que yo efectivamente doné, bajo la norma, bajo el conocimiento, no lo llevé a una 5, no lo llevé a una 6, ni a una 7, lo llevé a una 13 y en mi renta lo que hago es, después de calcular mi impuesto de renta, llevo esa 13 y disminuyo mi impuesto y ahorro plata. ¿Se puede hacer las cosas? Claro que se puede. ¿Por qué no se hace regularmente? Porque esto lo están mandando regularmente a un gasto y después es muy difícil sacarlo, no tienen cómo encontrarlo, no tienen cómo estructurarlo, porque lo que hacen con esto, fíjense lo que pasa acá, si yo lo llevo a un gasto, Samuel, entonces aquí, ¿qué pasaría? Aquí tendría deducciones, digamos, de 1.300, pero si lo llevo esa deducción aquí, pues ¿cuánto tendría? Pues 1.302, ¿no? Aquí tendría 1.302. Pero entonces, ¿qué pasaría? Fíjese acá, y esto sí lo voy a poner en rojo porque es un error que pasa muy seguido y es un riesgo. Me estoy tomando el descuento, la donación aquí con 2 más y adicional me estoy llevando otra aquí abajo. Eso es un error que nos puede causar el 160% de sanción por inexactitud. Y entonces, pues, si son 2 millones, pues esto por el 160%, eso nos tocaría pagar, obviamente, los 68, 70 que tocaría pagar, más 3 millones 200, y si son miles de millones, pues se nos sube muchísimo el proceso. Entonces, ojo con eso porque el secreto está en saber clasificar esto muy bien. Entonces, ojo porque la contabilidad es el insumo más importante para una renta y la buena clasificación claramente nos va a generar a final del proceso que no tengamos un desgaste menor y que sea muy eficiente el flujo financiero de la empresa y obviamente pues el empresario va a estar encantado de repente de seguir haciendo donaciones, de seguir ayudando, ahorrando impuestos y muy seguramente encantado con nuestros servicios porque efectivamente lo que le estamos cobrando honorarios se lo estamos ahorrando por otro lado en dinero, que para eso suena loco lo que voy a decir, Samuel, pero en su momento, alguna vez cuando comenzamos en esta profesión, alguien nos decía, el contador está para reducir impuestos. No, pues sí, efectivamente sí, se puede. Y sí hay que demostrarle ese valor agregado a la gente. Entonces la invitación es esa, a que nos capacitemos, a que estemos atentos a estos contenidos de esta u otras plataformas que les puedan servir y pues con esto terminaría mi intervención. ¿Cómo ve el tema usted, Samuel, ahí? Bueno, en este aspecto
muy elocuente la forma como se lo ha presentado. Entonces, como conclusión podemos tener en cuenta que por eso es clave tener un acompañamiento, un experto para identificar los pagos que pueden considerarse descuento o deducción y así poder disminuir la carga tributaria. Entonces, para concluir en su momento, en la estructura, primero, llevar una contabilidad muy organizada. Segundo, acompañarnos de expertos, o sea, todos los contadores no sabemos de todo, eso es claro, ¿cierto? Aquí hay que quitarnos el mito de que es que el contador es el que tiene que saber de todo, tiene que ser financiero, tiene que saber de costos, tiene que saber de tributaria, tiene que saber de sistemas, tiene que saber de diseño, tiene que saber de muchas cosas, y eso es falso, ¿no? O sea, hay muchos, en la carrera y en la profesión, en el ámbito de la profesión, hay muchos muy buenos profesionales que nos pueden ayudar con muchas cosas y hay que respaldarnos de los demás colegas, es importante. Hay que primero dejar de ser tan egoístas y comenzar como a ampliarnos y comenzar a tocar las puertas de los amigos que efectivamente saben más o que saben cosas que uno no sabe para complementar la carrera. Eso es muy importante y el empresario también tiene que saberlo. Segundo, llevar un control permanente. En Auditer siempre hacemos control permanente de los encargos que tenemos y pues y hemos optimizado procedimientos. Usted, Samuel, que es el que hace los diseños y hace las estructuras, hemos visto avances importantes en las empresas, ese valor agregado que genera que se disminuyan ciertos procesos que son muy manuales y se aumente la capacidad de analítica que se necesita en esos procesos contables, pues efectivamente nos genera a nosotros como contadores estructuras o campos de acción un poco más grandes y claramente el empresario comienza a generar otro tipo de circunstancias que mejoran su economía. Entonces, muy invitados a seguir el contenido y de mi parte muy agradecido por el espacio y la oportunidad que se nos sigue dando para hacer este tipo de contenido. Bueno, José, muchas gracias por la aclaración. Finalmente puedo decir que un error en la declaración puede costar mucho dinero en sanciones y pagos innecesarios. Entonces, de nuevo, reiterar, contar con alguien de experiencia para mejorar esta estrategia en la declaración de renta. Entonces, no es más sino solicitar a nuestra audiencia que si les gustó este contenido, consideren suscribirse. Si quieren un tema en específico, que nos lo dejen en los comentarios. Cualquier cosa que consideren comunicarnos, que lo digan ahí por los comentarios, que nos sigan por nuestras redes sociales. Si quieren una asesoría personalizada, también contactarnos con nuestras redes sociales. También invitarlos a seguirnos y seguir aumentando esta comunidad para potenciar o generar un impacto positivo a todas las empresas.